Arrancando el programa del día de hoy, nuestra agenda va a comenzar con las designaciones que se están realizando para quienes ocuparán los próximos cargos, o por lo menos todo este equipo con el cual va a entrar el presidente electo Donald Trump el 20 de enero del 2025. Se ha ido especulando en muchas personas que podrían ser parte de esta nueva camada de gente que viene a tratar, por un lado, de barrer el pantano, como se llama, al Deep State, al estado profundo, pero también hay que ir viendo la parte en donde muy poca gente tal vez logra identificar o entender cuál es la doctrina MAGA. Por un lado, quienes son más MAGA, más de Make America Great Again con el presidente Donald Trump, o también llamados algunos trumpistas, y por el otro lado, un partido republicano que dentro de su filosofía y dentro de lo que cabe en las políticas de derecha, pues suelen ser un poco más conservadores en cuanto a la propuesta política que tienen. Para ir desarrollando estas nominaciones, especialmente la que se hace sobre el senador Marco Rubio, el senador por nuestro estado en la Florida, hoy tenemos como invitado a una persona realmente a quien lo respetamos mucho, Benjamín de Yurre. Decíamos en una anterior entrevista, él es cubano, criado en Venezuela, economista, analista político, y para nosotros un gusto tenerte nuevamente en el programa. Bienvenido, Benjamín. Mucho gusto, un placer, Freddy, estar en tu muy escuchado programa de radio. Es un honor estar en tu programa. Gracias nuevamente, Benjamín. Arranquemos con la designación de Marco Rubio. Entendemos que Marco Rubio tiene bastante experiencia y podríamos entender que el presidente Donald Trump está apostando mucho por la política exterior. Para quienes no lo saben, la designación de un secretario de Estado equivale a un canciller en las asignaciones o las designaciones que más bien tendrían de México para el sur en la política hispanoamericana. Y entenderíamos que el presidente Trump ve entre sus fortalezas que los subcomités, los que ha ido manejando el senador Marco Rubio, pues tiene bastante experiencia y en cuanto a política exterior podría hacer un muy buen trabajo. Pero para otros entenderíamos también que dejar el Senado esta posición del Senado podría ser un vacío que podría sentirse, porque recuerde que para ocupar este cargo, Benjamín, pues habrá que sustituir o poner a alguien en ese lugar. Este va a ser una elección, o va a ser una decisión, creo, bastante complicada. Pero partamos por Marco Rubio. ¿Cómo ve usted esta designación? Sí, la designación de Marco Rubio evidentemente es muy importante. Yo diría que aparte del orgullo que podemos sentir por el hecho de que él es latino, para más señas, descendiente de cubanos, nacido aquí, descendiente de cubanos, pero se siente muy cubano también, de manera que es un honor para toda la comunidad cubanoamericana y para los latinos en general, ser una persona como él, que es el primer latino en ocupar la posición, como tú bien dices, de canciller, el encargado de lo que es de la política exterior, de los acuerdos incluso, y de representar al país en el mundo entero, digamos, ¿no? Que es la figura principal después del presidente, quien lo representa, se puede decir que mundialmente hablando, ¿no? De manera que es muy, pero muy importante, ¿no? Marco Rubio tiene una experiencia extraordinaria en ese campo. Estuvo en la Comisión de Relaciones Exteriores, también ha estado en la Comisión de Inteligencia del Senado. Es una persona con amplia experiencia. Trabajó extensamente con Iván Cachón en el diseño del crédito fiscal por hijos en la reforma tributaria del año 2017, ¿no? También en la pandemia trabajó inclusive un senador demócrata, el senador Ben Cardin, en lo que es la puesta en marcha del programa Paycheck Protection Program, que fue el que le daba esa protección para poder cumplir con la nómina a los pequeños empresarios. Y a la vez también estuvo completamente envuelto en lo que es la política de préstamo del Small Business Administration para los pequeños negocios en general, que fue una cosa muy importante y en la cual yo tuve el honor de tener, vamos a decir, la suerte, ¿no?, de haber participado en un programa de radio en el cual estaba Marco Rubio, y yo sugerí públicamente una idea que resultó muy provechosa para todo el mundo. Resulta que en ese entonces, en plena pandemia, era muy difícil calificar para los préstamos. Esos préstamos que daba el Small Business Administration a 30 años, era muy difícil calificar. Simplemente
nadie calificaba. Entonces los bancos, se hacía a través de los bancos cobraban el 5% por tramitar los préstamos, y entonces ellos favorecían primero a sus clientes, a los clientes de cada banco, y por otra parte muchos bancos que no querían el dinero que le estaba dando el Estado, el gobierno, pues no querían aflojar esa cantidad de miles de millones de dólares. Entonces eran reacios a dar préstamos. En otras palabras, no calificaba a nadie, ¿no? Era muy poca la persona que calificaba. Y yo le sugiero públicamente al senador Rubio lo que es la idea de que pusieran a calificar directamente al SBA, al Small Business Administration, directamente, sin incluir a los bancos, para que le pudiera llegar ese dinero a las empresas y pudieran salvar a las empresas que permanecieron por mucho tiempo cerradas, ¿no? Eso fue una parte que fue muy interesante, ¿no? Por lo demás, claro, además que... Y qué importante esto que usted menciona, Benjamín, para también la gente conocer que usted ha trabajado de forma, o por lo menos ha brindado ideas, y que conoce cerca el trabajo de Marco Rubio. Sí, como no, déjame decirte que inclusive nosotros fuimos cuando el presidente Trump hizo su rally aquí en la ciudad del Doral. Nosotros fuimos, participamos, estuvimos sentados afortunadamente en la sección allí especial, ¿no? Gracias a Dios, porque había muchísima gente, miles de personas. Pero allí pudimos ver, inclusive, hablar en ese momento de cerca, hablar personalmente con él, con el senador Marco Rubio. Inclusive estaba la familia de Trump en el área, estaba con nosotros todos, la familia de Trump, incluso los hijos. Tú sabes, la esposa, todos estaban allí, ¿no? Entonces, en ese momento, entre todos los que estábamos allí, la voz que se corría en ese momento era de que el presidente Trump iba a anunciar allí el candidato a vicepresidente, y todo el mundo decía que iba a ser Marco Rubio, que iba a ser el vicepresidente. Incluso yo se lo pregunté a él, a Marco Rubio. Le dije, acá, Marco, ¿de verdad que tú vas? Dice, bueno, es una decisión que depende de él. Yo no te puedo decir nada, me dijo él a mí, con franqueza, me dijo, es una decisión que depende del presidente. Yo no puedo hacer nada, eso depende de lo que él diga. ¿Sabes? Así me respondió él a mí, cuando yo le pregunté a él personalmente, ¿no? En ese momento allí, ¿no? Que por cierto, en ese momento Trump se esperaba que hiciera un anuncio allí y no lo hizo. Lo que sí nombró en su discurso, y una cosa que yo mismo lo conté, 7 veces en su discurso nombró a Marco Rubio. 7 veces lo nombró. A los demás lo nombró una vez, a cada uno está presente fulanito, y el otro está aquí presente. Para Marco Rubio 7 veces lo nombró. Entonces, ante tanta insistencia, para todos los que estamos presentes allí, cercanos allí, digamos, nosotros pensamos que él iba a ser el vicepresidente, ¿no? Digamos, no lo fue, pero, digamos, estamos viendo que ahora está siendo designado como canciller, y como bien tú lo dices, secretario de Estado, que es un puesto evidentemente muy extraordinariamente importante, ¿no? Claro. Ahora, en política exterior, Benjamín, seguramente vamos a ir abordando lo importante que será el canciller para poder mediar o poner la presión que ha prometido el presidente Donald Trump en las guerras que se tienen del otro lado del Atlántico. Pero en nuestra región, ¿qué ve usted que sería posible bajo la mirada y bajo la dirección de Marco Rubio como canciller, como secretario de Estado, sobre, creo, lo que siempre se ha llamado, ¿no?, la cabeza de la serpiente que viene a ser el castrismo en Cuba? Eso por un lado. Y segundo, lo que todavía queda pendiente, que es este robo descarado en las elecciones el pasado mes de julio en Venezuela. Claro, mira, hay una cosa que es completamente comprobable a través de los años. El senador Marco Rubio, por años y por años, ha sido una persona vertical, por completo vertical, en contra de todo lo que significa el comunismo, ¿no? Y es una persona que ha hablado de la forma más dura de por haber contra los sátrapas castistas, contra las dictaduras comunistas digamos, de Nicaragua, de Venezuela. Evidentemente sabemos y entendemos que, por supuesto, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, va a tener que ser apoyado por Trump y evidentemente por Marco Rubio, en el sentido de que es el verdadero presidente de Venezuela, entregue o no el poder, que sabemos que no lo va a entregar. Eso es lo que suponemos, que Maduro no le va a entregar el poder a Edmundo González Urrutia. Sin embargo, esta administración, nosotros creemos firmemente de que va a reconocer como presidente electo de Venezuela al verdadero ganador, que es Edmundo González Urrutia. Es una cosa, pero por demás, digamos, lógica de pensar, ¿no? Que eso es lo que va a suceder. Por lo demás, en cuanto a las demás gobiernos, estos
de izquierda que existen en la región, pues Marco Rubio siempre ha mostrado una verticalidad en contra de ellos, pero extraordinaria. Y para mí una de las cosas más importantes, aparte de lo que es su posición, su verticalidad en contra de estos regímenes comunistas de aquí de América Latina, también está su posición vertical en contra de la invasión que está de China, la invasión china con sus productos y su tecnología y su comercio a Estados Unidos. Él ha sido pero totalmente explícito y tiene varios escritos y varias posturas públicas en contra de la penetración china en los Estados Unidos. Eso no puede ser como dicen que muchas empresas chinas pues simplemente participan aquí en el comercio con Estados Unidos, simplemente despachan directamente de China aquí a Estados Unidos y no tienen ni siquiera depósitos aquí, ¿no? O sea, se ha hablado hay muchas posibilidades de cómo poder controlar eso, ¿no? Claro, ahora le propongo. Nos acompaña Benjamín de Yurre, nacido en Cuba, criado en Venezuela, es economista, además de analista político. Y antes de irnos a la pausa, planteábamos el tema de China, que para algunos es bastante antagónico, controversial poder hablar sobre, por ejemplo, gran cantidad de las cosas que tenemos aquí en los Estados Unidos viene de origen chino. Pues ellos, para las grandes empresas estadounidenses, ya desde los años 90 prefirieron llevar toda la industria, los trabajos y todo lo demás para China, y nos hemos vuelto muy dependientes de lo que consumimos de China. Sin embargo, a pesar de que se supone hay patentes, China es uno de los socios más desleales que se tiene, y no solo en Estados Unidos, porque tiene miles de demandas por piratear, por copiar, por plagiar trabajos o por haber desarrollado, o más bien haber copiado lo que se desarrolló en otros países. No estoy hablando de cientos, sino de miles de demandas internacionales de plagio, de piratería. ¿Cómo se arregla esto? Además de todo lo que tiene el papel de canciller, pues habrá que hacer medidas igual económicas, pero hay un arduo trabajo que va a tener el canciller de ser confirmado Marco Rubio. Eso por un lado con el tema de China y también vinculado con el tema de Taiwán. A eso quiero añadirle, Benjamín, el otro tema que sigue pues pendiente, que es el de Medio Oriente, que como muchos dicen, la paz de Israel es la gran parte de la paz del mundo. Correcto. Mira, la cuestión en cuanto a respecto a China, existe toda una trayectoria del senador Marco Rubio en cuanto a su posición de injerencia china en lo que es la economía norteamericana. Dije, por ejemplo, yo hace algún tiempo escribí un artículo del periódico referente, por ejemplo, ¿no?, a la facilidad con que los bancos chinos entran a Estados Unidos. Los bancos chinos entran con una facilidad asombrosa. Aquí existen varias sucursales de importantes bancos chinos en diferentes lugares, en Los Ángeles, en Nueva York, en muchos lugares, y son bancos que tienen el funcionamiento de ATM, lo que es la máquina para retirar dinero. Incluso ellos han dinamizado mucho lo que es la presentación de cartas de crédito con denominación en yuanes, o sea, en renminbis, que es la moneda china directamente, de manera que el dólar, que supuestamente es el patrón comercial y es el que se utiliza para elaborar las cartas de crédito del comercio internacional, pues simplemente se están viendo afectados cuando ellos elaboran la carta de crédito directamente en denominación de renminbi, de yuan, ¿no? Con el yuan. O sea, de manera que la gente puede empezar a comprar directamente utilizando el yuan en vez de utilizar el dólar, lo que puede poner de rodillas a lo que es el patrón mundial de comercio, que es el dólar, ¿no? Te hablo como economista en ese sentido, pero esto es importantísimo, ¿sabes? Pero es muy importante. ¿Qué es lo que pasa con China? Entonces, por ejemplo, se está hablando, una cosa que están considerando, y ya lo ha dicho el presidente Trump incluso, de aumentar el arancel, lo que es el arancel, los derechos de aduana a muchos de los productos chinos. En ese particular, sí, la mayoría de los economistas tal vez estemos un poco de acuerdo en que hay que hacer un estudio profundo de esto, ¿no? Pero ¿por qué profundo? Porque aumentar, digamos, lo que es lo de los aranceles a muchos productos chinos significaría evidentemente un aumento de precios
de precio. Claro, para nosotros, ¿no? Permítame, Benjamín, usted ha dicho algo muy importante que no quiero dejar pasar y quiero aprovechar su análisis. Este nuevo bloque de los BRICS, más allá de que muchos economistas dirán que su fortaleza económica todavía no es tan grande porque ni siquiera podría igualarse al 25 o 30% de la economía global que realmente maneja los Estados Unidos, sin embargo, hay que hacerle notar a la gente que, por ejemplo, a raíz de la guerra en Ucrania, los países que hacían negocios con Rusia, tras las sanciones que impone Estados Unidos y el bloque europeo, entonces deciden más bien darle la vuelta, ¿no?, a la sanción. Ahora Rusia le dice a China, bueno, pues como no pueden pagarme a través del sistema bancario SWIFT, entonces lo que vamos a hacer es que China me pagas en yuanes y yo te pago igual en mi moneda doméstica. Y no solamente fue el tema de China, sino que ya después viene India y dice, bueno, pues si tú me recibes mi moneda, pues yo también te recibo la tuya. Yo pienso que esta también es una advertencia que deberíamos irlo tomando. Mira, esa hegemonía la podemos perder en el mundo. Por supuesto, hay una cosa importante que yo siempre he llamado la atención en este aspecto, que es lo que es el pasado TPP, que el Trans-Pacific Partnership, que es lo que es el acuerdo transpacífico, que se había firmado y en el cual Estados Unidos formaba parte y manejaba, y como tú bien lo acabas de decir, un 30% de la economía mundial, ¿no? Entonces era un proyecto en el cual evidentemente la moneda de cambio era el dólar, ¿no? Iban a participar 12 países, las mayores economías del mundo, ¿no? Entre esas, digamos, inclusive estaba México también, inclusive, formaba parte de lo que es el TPP, el Trans-Pacific Partnership, que se llamó en ese entonces. Entonces, lamentablemente, una de las cosas que sucedió fue que incluso el ministro que tenía de Economía, que tenía en ese momento el presidente Trump, no estuvo de acuerdo en sacar a Estados Unidos de ese proyecto. O sea, el presidente Trump, digamos, sacó a Estados Unidos del TPP, ¿no? Lo eliminó de ese proyecto. Y es importante, digamos, que hubiera permanecido en el sentido de que China aún está detrás de poder incorporarse al proyecto indiscutiblemente para empezar a comerciar en yuanes y poner de rodillas al dólar. Entonces, claro, inclusive el ministro de Economía del mismo Trump se lo dijo y todo, ¿no? Y tú sabes, y Trump dijo que estaba considerando volverse a incorporar, ¿no? Pero realmente nunca llegó a ocurrir, ¿no? Entonces, eso fue una situación que es bien interesante desde el punto de vista económico hablarlo, ¿no? Hablarlo por lo mismo que tú acabas de decir, ¿no? ¿Sabes? De que hay países que intentan comerciar directamente en su moneda, ¿no? Dejando de un lado a eso también habrá que añadirle, Benjamín, eso habrá que añadirle que se supone también que el petróleo es la nueva base en lo que va de finales del siglo pasado, cuando en 1981, 71, no lo recuerdo muy bien, cuando Estados Unidos sale del patrón oro, entonces lo que hace es aliarse para que sea bajo el respaldo del petróleo. Pero ahora resulta que el año pasado nada más, ya Arabia Saudita no decide renovar un tratado para que la venta de estos productos energéticos sean siempre en dólar estadounidense. Ahora yo creo que nos estamos enfrentando a una nueva era y que seguramente será de bastante análisis para quien sea el próximo canciller, Marco Rubio. Sí, por eso digo, es muy importante en este momento la presencia de Marco Rubio, que es una persona inteligente y por supuesto también se va a rodear de personas muy capaces, que lo asesorarán muy bien en las políticas a seguir, sobre todo en la parte arancelaria, no solamente con China, sino con México también, ¿no? Porque también se están planteando lo que es aumentar los aranceles con México, que también es otra cosa que digo yo que hay que estudiarla y con profundidad también, porque vamos a estar claros, México es nuestro principal socio comercial por la cercanía que tiene, ¿no? Y entonces hay muchas empresas, incluso estadounidenses, que tienen sucursales en México, ¿no? Digamos que fabrican en México, que operan en México. Entonces, digamos, cualquier tipo de arancel que se le imponga a este tipo de empresas, ¿sabes? Y que están en México, pero que son realmente de capital norteamericano, ¿tú sabes? Afectaría inclusive al Producto Interno Bruto también, ¿no? Y aparte de que aumentaría el índice de precio al consumidor, o sea, aumentaría la inflación. Este tipo de cosas hay que estudiarla y hay que estudiarla a fondo, en el sentido de proponerlo una política arancelaria que cumpla con el pacto o con la zona de libre comercio que hay entre Canadá, Estados Unidos y México, ¿no? ¿Sabes? En el sentido de que se lleguen a los mejores términos y que, por ejemplo, se siga manteniendo los salarios
Por eso hay una cosa que hay que hablar, ¿no? Los salarios que se pagan en las empresas, por ejemplo, manufactureras de la industria automotriz, que están en el acuerdo de la zona de libre comercio de México, Canadá y Estados Unidos, estos operarios que empiezan a trabajar en estas empresas empezaban ganando mínimo $18 la hora, en dólares, no en pesos mexicanos, en dólares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Han ido aumentando cada vez más el salario y están ganando buen salario. Por eso es que la inmigración mexicana, la propia inmigración mexicana hacia Estados Unidos ha disminuido. La mayoría de los migrantes de Estados Unidos que pasan por la frontera ya no son mexicanos, son de otros países, son de Honduras, son de Nicaragua, de cubanos, venezolanos, muchísimos. O sea, Claro. inclusive iraníes y chinos también. Entonces, los que menos están viniendo son los mexicanos. Resulta que esa política de esa zona de libre comercio que sustituyó al NAFTA, ¿no? En el acuerdo de México, Estados Unidos y Canadá, pues simplemente ha sido, hasta este momento ha funcionado, ¿no? Está Claro, y si funcionando. son recetas que funcionan, habrá Sí, que sí. volverlas a aplicar, porque si lo bueno pues funciona, hay que repetir la receta. Creo que esa es también la fórmula de muchas de las empresas que hoy por hoy se jactan de tener más de 100 años, 50, 100 años en el mercado, porque han sabido manejar la misma receta, han sabido manejar lo que realmente funciona y no solo dejarse llevar por modas pasajeras, ya sea como esto woke o el DEI, ¿no? De inclusión, diversidad y todo lo demás. Yo le agradezco muchísimo, como siempre, por acompañarnos, Benjamín. Nos va a quedar pendiente el tema del Medio Oriente, sobre todo el tema de Israel. Por lo mismo, le vuelvo a extender la invitación para que dentro de lo que se dé todavía la nominación, la confirmación más bien de Marco Rubio, y también a quién pondrá ¿cómo se llama? El gobernador Ron DeSantis. El gobernador el que va a poner el va a nombrar el senador Marco Rubio. Exacto. Tan pronto él asuma Entonces, sus funciones, el gobernador va a nombrar un sustituto. ¿A quién nombrará? Y precisamente de ese tema le invito a que tengamos otra plática, otra conversación, Benjamín, para que así podamos seguir desarrollando sobre esta designación. Quiero nuevamente agradecerle mucho. Benjamín de Yurre, nacido en Cuba, criado en Venezuela, es economista, analista político, estuvo acá en las tardes de América Radio. Gracias otra vez, Benjamín. Muchas gracias, Freddy. Estamos a la orden. Un saludo a toda la audiencia y un saludo. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.